Esther va a seguir siendo mi esposa, por las buenas o por las malas. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, deja tu like y comenta hola. Yo nunca creí en la magia negra, en brujerías, en amarres ni en nada de eso. Siempre pensé que eran puras historias de películas, cosas de gente supersticiosa que no tenía nada mejor que hacer. Para mí todo eso era un invento, una forma de engañar a la gente que estaba desesperada. Jamás imaginé que algo así me podría pasar a mí. Conocí a Enrique cuando teníamos 15 años. Estábamos en la secundaria, en el mismo salón. Él era el alumno más inteligente de toda la clase, siempre sacaba las mejores calificaciones, siempre tenía la respuesta correcta cuando los maestros preguntaban algo. Pero socialmente era invisible. Nadie le hacía caso. Era flaco, usaba lentes gruesos, tenía el cabello mal cortado, la ropa siempre le quedaba grande o chica, nunca encontraba el punto medio. Caminaba con la espalda encorvada, como si quisiera desaparecer. Tenía la autoestima por los suelos. Era el típico nerd feo al que nadie le daba ni la hora del día. Pero yo veía algo diferente en él. No sé qué fue lo que me llamó la atención al principio. Tal vez fue su inteligencia. Cuando explicaba las materias en los trabajos en equipo, lo hacía de una forma que yo entendía todo perfecto. No era pedante ni presumido, simplemente sabía cómo hacer que las cosas complicadas sonaran sencillas. Tenía sueños grandes, planes ambiciosos para el futuro. Hablaba de estudiar ingeniería, de crear su propia empresa, de viajar por el mundo. Me inspiraba escucharlo hablar de todo lo que quería lograr. Empecé a acercarme a él. Al principio fue casual, le pedí ayuda con las tareas de matemáticas, con física. Él siempre estaba dispuesto a explicarme todo con paciencia. Poco a poco nos fuimos haciendo amigos. Me di cuenta de que era la única persona que realmente pasaba tiempo con él. Los demás compañeros lo ignoraban completamente o se burlaban de él a sus espaldas. Me volví su única amiga. Íbamos juntos a la escuela todos los días. Nos sentábamos juntos en todas las clases. Pasábamos el recreo juntos mientras los demás estaban en sus grupitos. Hacíamos todos los trabajos en equipo nosotros dos solos. Él me enseñaba todo lo que no entendía y yo empecé a ayudarlo de otras formas. Un día le dije que tenía que cambiar su forma de vestir. No fue con mala intención, pero le dije que si quería que la gente lo tomara más en serio necesitaba verse mejor. Él se puso rojo, se veía avergonzado, pero aceptó mi ayuda. Empecé a darle consejos sobre qué ropa comprar, qué colores le quedaban mejor. Le decía que se parara derecho, que caminara con más confianza. Le sugerí que fuéramos juntos al gimnasio. Mi hermano mayor iba a uno cerca de la casa y me había conseguido un pase. Le dije a Enrique que viniera conmigo. Al principio no quería, decía que él no era bueno para los deportes, que siempre lo escogían al último en educación física. Pero insistí tanto que al final aceptó. Empezamos a ir 3 veces por semana después de clases. Al principio le costaba mucho trabajo, se cansaba rápido, no podía levantar mucho peso. Pero era disciplinado. Nunca faltaba, siempre llegaba a tiempo, siempre daba lo mejor de sí. Yo también entrenaba, pero más que nada estaba ahí para acompañarlo, para que no se sintiera solo. Le ayudé a armar una dieta. Buscamos información en internet sobre qué comer para ganar músculo. Dejamos las comidas chatarra, las sodas, todo lo que no servía. Empezamos a comer más pollo, más verduras, más frutas. Tomábamos mucha agua. Él seguía todo al pie de la letra. Los cambios no fueron inmediatos, pero poco a poco empezaron a notarse. En unos meses ya se veía diferente. Había subido de peso, pero era puro músculo. Los brazos se le marcaban, los hombros se le ensancharon, la espalda se le puso más ancha. Ya no era ese chico flaco y encorvado. Le insistí en que se cortara el cabello. Lo llevé con un buen barbero, no a donde siempre iba con su mamá. Le hicieron un corte moderno que le quedó perfecto. Se quitó los lentes y empezó a usar pupilentes. Le compré ropa nueva, camisas que le quedaban bien, pantalones de su talla, tenis decentes. Para cuando llegamos al último año de la secundaria, Enrique era otra persona.
Ya no era invisible. Las chicas empezaron a fijarse en él. Los chicos que antes lo ignoraban ahora lo saludaban en los pasillos. Se había convertido en uno de los muchachos más guapos de la escuela. Pero seguía siendo el mismo por dentro, seguía siendo inteligente, amable, humilde. Yo lo veía diferente también. Ya no era solo mi amigo nerd al que estaba ayudando. Empecé a sentir cosas por él. Me ponía nerviosa cuando estábamos cerca, me gustaba cuando me sonreía, extrañaba estar con él cuando no nos veíamos. Un día me di cuenta de que me había enamorado de él. No sé si él sintió lo mismo o si solo correspondió porque yo era su única amiga, la persona que lo había ayudado a cambiar. Pero empezamos a salir. Al principio era raro, pasamos de ser amigos a tomarnos de la mano, a darnos besos. Pero se sintió natural, se sintió bien. Empezamos a ser novios de forma oficial. Mis papás lo conocían desde antes y les caía bien. Los papás de él también me querían mucho. Nos veían como una buena pareja. En la escuela todos sabían que éramos novios. Ya nadie se burlaba de él, al contrario, muchos lo envidiaban por tener novia. Yo lo quería de verdad. No solo por cómo se veía ahora, sino por todo lo que siempre fue. Me gustaba su forma de ser, su inteligencia, su ambición, sus sueños. Me gustaba que fuera detallista, que se acordara de cosas pequeñas que yo le contaba. Me gustaba que me hiciera reír, que me enseñara cosas nuevas, que me escuchara cuando necesitaba hablar. Pasamos toda la preparatoria juntos. Fueron 3 años muy bonitos. Estudiábamos juntos, salíamos los fines de semana, íbamos al cine, a caminar al parque. Hacíamos planes para el futuro. Hablábamos de irnos a la misma universidad, de estudiar carreras que nos gustaran, de seguir juntos. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, él eligió ingeniería como siempre había querido. Yo elegí administración de empresas. Aplicamos a la misma universidad y los dos quedamos. Nos pusimos muy contentos. Significaba que íbamos a seguir viéndonos todos los días, que nuestra relación iba a continuar. Entramos a la universidad juntos. Teníamos horarios diferentes porque eran carreras distintas, pero nos coordinábamos para vernos entre clases, para comer juntos, para estudiar en la biblioteca. Seguíamos siendo novios, seguíamos siendo mejores amigos. La universidad fue diferente a la preparatoria. Había más libertad, más responsabilidad. Conocimos gente nueva, hicimos amigos por separado. Pero nuestra relación se mantuvo fuerte. Seguíamos siendo una pareja sólida. Enrique seguía siendo el alumno más aplicado. Sacaba puros 10, los maestros lo ponían de ejemplo, le ofrecían becas. Yo también me esforzaba en mis clases, me iba bien, pero no era tan brillante como él. Nunca me importó. Me daba gusto ver que estaba logrando todo lo que siempre había soñado. En el último semestre de la carrera decidimos casarnos. Llevábamos ya casi 8 años juntos, desde los 15. Conocíamos todo el uno del otro. Sabíamos que queríamos pasar el resto de nuestras vidas juntos. Mis papás nos apoyaron, los papás de él también. Hicimos una boda sencilla, solo con familia cercana y amigos. Fue un día muy feliz. Nos fuimos a vivir juntos a un departamento pequeño. Él ya tenía un trabajo en una empresa de ingeniería. Yo conseguí trabajo en el área administrativa de una empresa. No ganábamos mucho, pero nos alcanzaba. Éramos felices con lo que teníamos. Enrique era un esposo increíble. Era atento, cuidadoso, cariñoso. Me ayudaba con las tareas de la casa, cocinábamos juntos, veíamos películas en las noches. Seguíamos siendo mejores amigos además de esposos. Teníamos una relación muy bonita. Al año de casados me embaracé. No lo estábamos buscando activamente, pero tampoco nos cuidábamos. Cuando vi la prueba positiva me asusté un poco. Éramos muy jóvenes todavía, apenas teníamos 23 años. Pero cuando se lo dije a Enrique se puso feliz. Me abrazó, me dijo que íbamos a ser buenos papás, que todo iba a estar bien. El embarazo fue tranquilo. Él me cuidaba mucho, me consentía, iba conmigo a todas las citas con el doctor. Cuando supimos que era niño se emocionó muchísimo.
Empezó a comprar cosas para el bebé, preparamos el cuarto, elegimos el nombre juntos. Le pusimos Jaime. Cuando nació Jaime fue el día más feliz de nuestras vidas. Enrique lloraba de la emoción cuando lo cargó por primera vez. Éramos esos papás primerizos que todo les parecía increíble, que tomaban 1000 fotos, que no dejaban de ver a su bebé dormir. Mis papás y los papás de Enrique se volvieron locos con su nieto. Venían todo el tiempo a visitarnos, a ayudarnos, a cargar al bebé. Los primeros meses fueron cansados. Jaime lloraba mucho en las noches, casi no dormíamos. Pero Enrique se desvelaba conmigo, me ayudaba a cambiar pañales, a preparar biberones. Nunca me dejó sola con todo. Trabajaba todo el día y llegaba cansado, pero igual se hacía cargo de su hijo. Yo dejé de trabajar un tiempo para cuidar a Jaime. Extrañaba mi trabajo, pero sabía que era lo mejor. Enrique ganaba suficiente para mantenernos a los tres. No nos sobraba mucho dinero, pero tampoco nos faltaba nada importante. Cuando Jaime cumplió 2 años, yo ya había regresado a trabajar medio tiempo. Lo dejábamos con mi mamá algunas horas. Todo parecía ir bien. Teníamos una vida normal, tranquila. Éramos una familia feliz. Pero fue por esos tiempos que empecé a sentirme rara. No sé cómo explicarlo bien. Empecé a sentir un vacío. Veía a Enrique y ya no sentía lo mismo que antes. No era que estuviera enojada con él, no había hecho nada malo. Simplemente ya no sentía esa emoción, esas ganas de estar con él, esa pasión que teníamos antes. Al principio pensé que era normal, que todos los matrimonios pasaban por eso después de tener hijos. Que era el cansancio, la rutina, las responsabilidades. Intenté ignorar esos sentimientos. Me decía a mí misma que se iba a pasar, que solo necesitaba tiempo. Pero pasaban los meses y cada vez me sentía peor. Cuando Enrique me tocaba ya no sentía nada. Cuando me besaba era como besar a un hermano. Cuando me decía que me amaba yo solo podía decir lo mismo, pero sin sentirlo realmente. Me sentía vacía por dentro. Empecé a evitarlo. Inventaba excusas para no tener relaciones con él. Me iba a dormir antes que él. Me levantaba más temprano. Buscaba estar ocupada todo el tiempo para no tener que estar a solas con él. Me daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero no podía evitarlo. Enrique se dio cuenta de que algo andaba mal. Me preguntaba si estaba bien, si había hecho algo que me molestara. Yo le decía que no, que todo estaba bien, que solo estaba cansada. Pero él no era tonto, sabía que algo más pasaba. Un día no aguanté más y le dije la verdad. Le dije que ya no sentía lo mismo, que lo quería pero como amigo, como el papá de mi hijo, pero que ya no estaba enamorada de él. Que la pasión se había terminado, que ya no sentía ese deseo, ese amor de pareja. Se quedó callado. Se puso pálido. Pensé que se iba a enojar pero no lo hizo. Empezó a llorar. Me dijo que él sí me seguía amando, que yo era todo para él, que no entendía qué había pasado. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no era por eso, que simplemente ya no sentía nada. Me rogó que no lo dejara. Me dijo que podíamos ir a terapia, que podíamos intentar arreglar las cosas. Me dijo que haría lo que fuera para que volviera a enamorarme de él. Lloraba tanto que me partía el corazón verlo así. Me sentí culpable. Pensé en Jaime, en nuestra familia, en todo lo que habíamos construido juntos. Pensé que tal vez tenía razón, que tal vez podíamos arreglar las cosas. Acepté darle una oportunidad. Pasó un año completo. Enrique se esforzó muchísimo. Me llevaba flores, me invitaba a salir, planeaba citas románticas, me escribía cartas, hacía todo lo que podía para reconquistarme. Fuimos a terapia de pareja varias veces. Intentamos de todo, pero nada funcionaba. Yo seguía sin sentir nada. Por más que él se esforzara, por más detalles que tuviera, por más cariñoso que fuera, yo no podía forzar mis sentimientos. No podía obligarme a enamorarme otra vez de él. Me di cuenta de que estaba siendo injusta con los dos. No era justo para él vivir con alguien que no lo amaba de esa forma. No era justo para mí seguir en una relación donde no era feliz.
Tomé la decisión de separarme definitivamente. Se lo dije una noche después de acostar a Jaime. Le dije que lo había intentado de verdad, pero que no podía seguir así. Que era mejor separarnos, que los dos merecíamos ser felices aunque no fuera juntos. Esta vez su reacción fue diferente. Primero lloró, después se enojó. Me gritó que cómo podía hacerle eso, que yo era lo único que tenía, que sin mí no era nada. Me dijo que todo lo que había logrado era por mí, que yo lo había hecho la persona que era ahora. Le dije que eso no era cierto, que él siempre había sido inteligente y capaz, que yo solo lo había ayudado a verse diferente, pero que todo lo demás lo había logrado él solo. Me dijo que no entendía, que yo no sabía lo importante que era para él. Empaqué mis cosas y las de Jaime. Me fui a casa de mis papás. Enrique llamaba todo el tiempo, mandaba mensajes, venía a buscarme. Mis papás tuvieron que pedirle que dejara de ir porque estaba asustando a Jaime con tanto drama. Metimos abogados de por medio. Pedí el divorcio y la custodia de Jaime. Enrique contrató un abogado también. Fue un proceso largo y doloroso. Al final llegamos a un acuerdo de custodia compartida. Jaime estaría conmigo la mayor parte del tiempo, pero pasaría los fines de semana con su papá. Los primeros meses de la separación fueron horribles. Enrique no aceptaba que hubiera terminado. Cada vez que venía a recoger a Jaime intentaba hablar conmigo, intentaba convencerme de volver. Me decía que me amaba, que me extrañaba, que estaba dispuesto a esperar todo el tiempo que fuera necesario. Yo me mantenía firme. Le decía que mi decisión estaba tomada, que necesitaba que la respetara, que teníamos que aprender a ser buenos papás para Jaime aunque ya no fuéramos pareja. Pero él no escuchaba, seguía insistiendo. Jaime sufría mucho con la situación. Me preguntaba por qué papá y mamá ya no vivían juntos, por qué su papá lloraba tanto. Yo trataba de explicarle de la mejor manera, pero era muy pequeño para entender. Apenas tenía 3 años. Pasó el tiempo. Seguí con mi vida. Me concentré en mi trabajo, en criar a Jaime, en salir con mis amigas. Empecé a sentirme mejor, más libre. No me arrepentía de mi decisión. Un día en el trabajo conocí a Manuel. Era del departamento de ventas. Empezamos a platicar en el comedor, a tomar café juntos en los descansos. Era simpático, me hacía reír. Me invitó a salir y acepté. Empezamos a vernos fuera del trabajo. Salíamos a cenar, al cine, a caminar. Me gustaba estar con él. Era diferente a Enrique, más despreocupado, más espontáneo. No tenía esos planes súper estructurados para el futuro, vivía más el momento. Me gustaba eso. Después de algunos meses empezamos una relación formal. Jaime lo conoció. Manuel era bueno con él, jugaba con él, le compraba dulces. Jaime parecía llevarse bien con él. Un día Jaime le comentó a Enrique que mamá tenía un novio. No sé exactamente cómo lo dijo, pero Enrique se enteró. Me llamó furioso, gritándome por teléfono. Me dijo que como me atrevía a meter a otro hombre en la vida de su hijo, que era una falta de respeto, que yo no tenía dignidad. Le colgué. No tenía por qué darle explicaciones de mi vida personal. Estábamos divorciados, yo podía salir con quien quisiera. Pero ahí empezó el verdadero infierno. Enrique se volvió loco. Empezó a aparecerse en mi casa sin avisar, tocando la puerta a todas horas. Se aparecía en mi trabajo, haciendo escenas frente a mis compañeros. Me gritaba, lloraba, decía que lo había traicionado. Los barracos que hacía Enrique eran cada vez peores. No le importaba dónde estuviéramos ni quién estuviera presente. Si me veía en la calle me seguía gritando cosas. Si estaba en el supermercado se aparecía y empezaba a reclamarme en voz alta. La gente nos quedaba viendo, algunos grababan con sus celulares. Era humillante. En el trabajo tuve que hablar con mi jefe. Le expliqué la situación, le dije que mi exesposo me estaba acosando. Me dijeron que iban a hablar con seguridad para que no lo dejaran entrar al edificio. Pero igual se aparecía afuera esperándome cuando salía. Manuel me decía que debíamos hacer algo, que eso ya era acoso, que podíamos meter una denuncia. Pero yo no quería llegar a esos extremos. Enrique era el papá de mi hijo,
No quería meterlo en problemas legales. Pensaba que eventualmente se iba a calmar, que iba a aceptar la situación. Pero no se calmaba. Cada vez estaba peor. Cuando iba a dejar a Jaime después de los fines de semana, aprovechaba para insultarme. Me decía que era una mala madre, que estaba confundiendo a nuestro hijo, que cómo podía estar con otro hombre cuando él me seguía amando. Le pedí varias veces que parara, que entendiera que ya no íbamos a volver, que me dejara en paz. Pero era como hablarle a una pared. No escuchaba razones. Las cosas con Manuel empezaron a complicarse. Al principio él fue muy paciente con toda la situación, pero después de meses de lidiar con los dramas de Enrique empezó a hartarse. Teníamos discusiones por eso. Él me decía que tenía que poner un alto definitivo, que no podía permitir que mi ex me tratara así. Yo entendía su punto, pero no sabía qué más hacer. Ya le había dicho 1000 veces a Enrique que me dejara en paz, ya había hablado con los abogados, ya había intentado todo. Nada funcionaba. Un día Manuel y yo tuvimos una pelea muy fuerte. Estábamos en mi casa cuando Enrique llegó sin avisar a recoger a Jaime, aunque no era su día. Empezó a tocar la puerta como loco, gritando que sabía que Manuel estaba ahí dentro, que era mi casa y podía hacer lo que quisiera, pero que no era justo para Jaime ver eso. Manuel salió a encararlo. Los dos empezaron a gritarse. Tuve que salir a separarlos antes de que se fueran a los golpes. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Fue horrible. Después de eso Manuel me dijo que necesitábamos un tiempo, que no podía seguir así, que la situación con Enrique era demasiado. Intenté convencerlo de que las cosas iban a mejorar, pero él ya estaba harto. Los problemas con Manuel seguían creciendo. Cada vez peleábamos más. Él se molestaba por cualquier cosa. Yo estaba estresada todo el tiempo, entre el trabajo, Jaime, los dramas con Enrique y ahora los problemas con Manuel. Sentía que todo se estaba cayendo a pedazos. Empecé a sentir cosas raras. De repente me venían pensamientos de Enrique. Me acordaba de cosas buenas que habíamos vivido juntos. Extrañaba cómo era antes, cuando éramos felices. Me daba una nostalgia muy fuerte sin razón aparente. Pensaba que era normal, que después de tantos años juntos era lógico que a veces lo extrañara. Pero era más que eso. Empecé a soñar con él, a pensar en él cuando estaba con Manuel. Me descubría comparándolos, pensando que Enrique era mejor en muchas cosas. No entendía qué me pasaba. Yo había sido la que había terminado la relación, la que había decidido separarse. Yo era la que ya no sentía nada por él. Entonces, ¿por qué ahora lo extrañaba tanto? Las peleas con Manuel eran casi diarias. Por cosas tontas, por nada. Yo estaba irritable todo el tiempo. Él también estaba cansado de la situación. Un día me dijo que así no podíamos seguir, que tal vez era mejor terminar. Yo acepté. No peleé por la relación. En el fondo sentía un alivio. Y eso me asustaba porque significaba que en realidad no estaba tan interesada en estar con Manuel como pensaba. Terminamos. Manuel dejó de buscarme. Yo me quedé sola otra vez, solo con Jaime y mi trabajo. Enrique se enteró de que había terminado con Manuel. No sé cómo, pero siempre se enteraba de todo. Vino a mi casa un día que trajo a Jaime. En lugar de irse como siempre, se quedó parado en la puerta. Me miró de una forma extraña, una mirada que nunca le había visto antes. No era la mirada de súplica de antes, ni la de enojo. Era una mirada de satisfacción, casi de victoria. Como si supiera algo que yo no sabía. Me puso la piel de gallina. Me dijo muy tranquilo, sin gritar ni llorar como antes, con una voz calmada que sonaba casi amenazante: vas a volver a ser mía, Esther. De una forma o de otra. Ya lo vas a ver. Cerré la puerta sin decir nada. Me quedé ahí parada del otro lado, con el corazón latiéndome muy rápido. Había algo en la forma en que lo dijo, en su mirada, que me dio mucho miedo. No era una amenaza normal, era algo más. Sonaba como si tuviera algún plan, como si supiera algo. Me quedé con esas palabras dándome vueltas en la cabeza toda la noche. No podía dormir. Algo en todo eso no me cuadraba. Al día siguiente Jaime llegó de la escuela y estábamos cenando juntos.
Estaba platicándome de su día, de lo que había hecho con sus amiguitos. De repente, así de la nada, me dijo algo que me heló la sangre. Me contó muy inocente, como quien cuenta algo normal. Mami, ¿sabías que papi tiene una muñeca que se parece a ti en su casa? Me quedé paralizada con el tenedor en la mano. Le pregunté qué había dicho. Me lo repitió. Le pregunté cómo sabía eso, dónde la había visto. Me contó que un día que estaba en casa de su papá, estaba jugando y entró al cuarto donde Enrique guarda sus cosas. Vio una caja y la abrió por curiosidad. Adentro había dos muñecos de trapo, uno que según Jaime se parecía a mí y otro que se parecía a Enrique. Estaban amarrados juntos con un hilo rojo. Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté si había algo más en la caja. Me dijo que sí, que había visto ropa interior de mujer. Describió una tanga rosa que yo había perdido hacía meses. Pensé que se me había quedado en la lavandería, pero nunca apareció. Le pregunté si su papá sabía que había visto eso. Me dijo que no, que escuchó que venía y cerró la caja rápido, que su papá nunca se dio cuenta. No supe qué decirle. Le dije que estaba bien, que se fuera a jugar a su cuarto. Me quedé sentada en la mesa tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Muñecos que se parecían a nosotros, amarrados con hilo rojo, mi ropa interior. Todo eso sonaba a brujería, a amarres, a esas cosas en las que yo nunca había creído. Pero empezó a tener sentido. La mirada de Enrique el otro día, esa seguridad con la que me dijo que iba a volver con él. Los sentimientos raros que había estado teniendo, esa nostalgia sin razón, esos pensamientos obsesivos sobre él. Las peleas con Manuel que aparecieron de la nada, esa necesidad de terminar la relación sin saber bien por qué. Intenté calmarme. Me dije que tal vez estaba exagerando, que tal vez los muñecos eran otra cosa, que tal vez mi ropa interior había llegado ahí por accidente cuando empaqué mis cosas al separarme. Pero sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Conocía a Enrique, sabía que era obsesivo cuando se lo proponía. Lo había visto estudiar durante horas para sacar dieces, seguir rutinas de ejercicio sin fallar ni un día. Si se había metido en eso de la brujería, lo habría hecho en serio. Esperé al siguiente fin de semana, cuando le tocaba tener a Jaime. Cuando llegó por él le pregunté directamente si estaba haciendo algo raro, si había ido con brujos o algo así. Se rió. Me dijo que estaba loca, que de qué hablaba. Le pregunté por los muñecos. Se puso serio pero siguió negándolo. Dijo que no sabía de qué le hablaba. No le creí. Se lo vi en la cara. Sabía que estaba mintiendo. Pero no tenía pruebas. No podía acusarlo de nada sin pruebas. Además, una parte de mí todavía pensaba que tal vez estaba exagerando, que tal vez todo era coincidencia. Pasaron algunas semanas. Los sentimientos hacia Enrique se hacían cada vez más fuertes. Empecé a extrañarlo de verdad. Pensaba en él todo el tiempo. Cuando venía por Jaime me daban ganas de abrazarlo, de pedirle que se quedara. Me asustaba sentir eso. Yo había sido la que terminó todo porque ya no sentía nada por él. Y ahora de repente estaba pensando en volver con él. No tenía sentido. Empecé a buscar información en internet sobre amarres, brujerías, trabajos de magia negra. Leí testimonios de gente que decía haber pasado por cosas similares. Algunos decían que los síntomas eran exactamente esos: pensamientos obsesivos hacia la persona, necesidad de volver aunque no hubiera razón lógica, peleas inexplicables con parejas nuevas. Cuanto más leía, más convencida estaba de que algo me habían hecho. Pero tampoco sabía qué hacer al respecto. Todos los sitios decían cosas diferentes. Unos decían que había que hacerse limpias, otros que había que quemar los objetos del trabajo, otros que había que ir con un brujo más fuerte para deshacerlo. Me daba vergüenza hablar de esto con alguien. Mis papás nunca habían creído en esas cosas, mis amigas tampoco. Si les contaba iban a pensar que me estaba volviendo loca. Decidí que tenía que ver los muñecos con mis propios ojos. Necesitaba estar segura antes de hacer algo. Le dije a Enrique que necesitaba recoger unas cosas que se me habían olvidado en su casa cuando me fui. Me dijo que las buscara y me las daba cuando trajera a Jaime. Le insistí que necesitaba ir yo porque no recordaba exactamente dónde estaban. Aceptó de mala gana,
Me dijo que fuera un día que él no estuviera. Fui a su casa un día entre semana, cuando sabía que estaba trabajando. Todavía tenía las llaves. Abrí la puerta y entré sintiendo que estaba haciendo algo malo, como si estuviera invadiendo un lugar prohibido. Pero necesitaba saber la verdad. Fui directo al cuarto. Empecé a buscar en el closet, moviendo cajas, revisando cajones. No encontraba nada. Pensé que tal vez Jaime se había confundido, que tal vez había imaginado cosas. Pero seguí buscando. Revisé debajo de la cama, en el baño, en todos lados. Nada. Entonces me acordé que Jaime había dicho que era en el cuarto donde su papá guardaba sus cosas. Enrique tenía un cuarto extra que usaba como oficina y bodega. Fui para allá. Empecé a revisar. Había cajas apiladas, papeles viejos, libros de la universidad, cosas que habíamos acumulado durante años. Abrí varias cajas sin encontrar nada relevante, hasta que encontré una caja de zapatos en el fondo del closet, escondida detrás de otras cajas. La saqué y la abrí. Ahí estaban. 2 muñecos de trapo. Uno tenía cabello negro largo como el mío, vestido con tela que se parecía a la ropa que yo usaba. El otro tenía cabello corto, era más alto, tenía lentes dibujados. Se parecían a nosotros de una forma que no podía ser coincidencia. Estaban amarrados juntos con hilo rojo, enrollados varias veces alrededor de los 2 cuerpos. El hilo pasaba por el pecho, por la cintura, por las piernas. Los muñecos estaban literalmente atados el uno al otro. Abajo de los muñecos estaba mi tanga rosa, la que había perdido hacía meses. También había un papel doblado. Lo saqué y lo abrí. Era una oración o un rezo, no sé cómo llamarlo. Decía cosas sobre amarrar el amor, sobre unir 2 almas, sobre hacer que la persona amada regresara. Estaba escrito a mano, con la letra de Enrique. Sentí que me temblaban las manos. Seguí revisando la caja. Había un sobre con fotos mías, fotos que yo ni sabía que existían. Algunas eran de cuando estábamos juntos, otras parecían tomadas sin que yo me diera cuenta, más recientes. También había un mechón de cabello atado con una cinta. Era cabello negro como el mío. Me toqué el cabello preguntándome cuándo me lo había cortado sin que me diera cuenta. Cerré la caja sintiendo náuseas. Todo era real. Enrique realmente había hecho esto. Había ido con alguien que le hizo este trabajo de brujería. Había estado haciendo quién sabe qué rituales para que yo volviera con él. Me senté en el piso del cuarto sin saber qué hacer. Una parte de mí quería destruir todo, quemar los muñecos, romper las fotos. Pero otra parte tenía miedo. Había leído que si uno destruía estas cosas sin saber cómo hacerlo, podía empeorar las cosas. Me llevé la caja completa. Cerré la casa y me fui. Llegué a mi departamento y escondí la caja en mi closet. No quería que Jaime la viera. Esa noche no pude dormir. Estuve hasta la madrugada buscando en internet qué hacer. Leí docenas de páginas, foros, testimonios. Todos decían cosas diferentes, pero la mayoría coincidía en que había que deshacer el trabajo. Algunos decían que había que cortar los hilos que amarraban los muñecos, quemar todo y tirar las cenizas en agua corriente. Otros decían que había que enterrar los muñecos en tierra virgen. Otros que había que devolverle todo a la persona que hizo el trabajo. Decidí seguir el consejo más común. Al día siguiente, cuando Jaime estaba en la escuela, saqué la caja. Corté los hilos rojos que amarraban los muñecos. Sentí un alivio extraño cuando lo hice, como si algo pesado se quitara de encima. Puse todo en una bolsa de papel, los muñecos, las fotos, el cabello, mi tanga, el papel con la oración. Bajé al patio trasero del edificio donde había un tambo de metal que a veces usábamos para quemar basura. Prendí fuego. Vi cómo todo se quemaba. Las fotos se enroscaban y se hacían cenizas. Los muñecos de trapo ardían despacio. El humo subía negro y espeso. Me quedé ahí viendo hasta que todo quedó en cenizas. Recogí las cenizas en una bolsa. Fui al río que pasaba cerca de la ciudad. Tiré las cenizas al agua y las vi alejarse con la corriente. Cuando regresé a casa me sentía diferente, más ligera.
como si realmente hubiera roto algo. Esa noche recé. No soy muy religiosa, pero recé pidiendo protección, pidiendo que se rompiera cualquier cosa que me hubieran hecho, pidiendo que me dejaran en paz. Pasaron los días. Esperaba sentirme diferente, esperaba que esos sentimientos raros hacia Enrique desaparecieran. Pero no pasó nada. Seguía pensando en él. Seguía extrañándolo. Si acaso, los sentimientos se hicieron más fuertes después de quemar los muñecos. Cuando vino a dejar a Jaime el siguiente fin de semana, lo vi diferente. Se veía cansado, triste. No dijo nada sobre los muñecos. No sé si se dio cuenta de que faltaba la caja o si simplemente no quería mencionar el tema. Yo tampoco dije nada. Nos quedamos parados en la puerta en silencio incómodo. Antes de irse me miró y me dijo que me extrañaba, que seguía amándome, que ojalá algún día pudiéramos intentarlo otra vez. Algo dentro de mí quería decirle que sí. Quería abrazarlo, decirle que yo también lo extrañaba. Pero me aguanté. Le dije que se cuidara y cerré la puerta. Esa noche lloré mucho. Estaba confundida, asustada, enojada. Enojada con Enrique por haberme hecho esto. Enojada conmigo misma por sentir lo que sentía. Asustada porque no sabía si lo que sentía era real o era producto de la brujería. Intenté seguir con mi vida normal. Iba a trabajar, cuidaba a Jaime, salía con mis amigas. Pero todo el tiempo tenía a Enrique en la cabeza. Pasaron semanas. Los sentimientos no se iban. Empecé a pensar que tal vez quemar los muñecos no había servido de nada. O tal vez el trabajo era tan fuerte que aunque lo deshiciera ya había hecho efecto en mí. O tal vez, y esto era lo que más me asustaba pensar, tal vez no era la brujería. Tal vez realmente le extrañaba. Tal vez realmente quería volver con él y estaba usando la brujería como excusa. No sabía que era real y que no. No sabía si mis sentimientos eran míos o estaban siendo manipulados. Esa incertidumbre me estaba volviendo loca. Un día Enrique llegó a dejar a Jaime y se quedó en la puerta como siempre. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije que no había nada de qué hablar. Me dijo que por favor, que solo 5 minutos. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Jaime se fue a su cuarto a jugar. Enrique empezó a hablar. Me dijo que sabía que había cometido errores, que había estado muy intenso después de la separación, que entendía que me había asustado con sus reacciones. Me pidió perdón por todo. Me dijo que había estado yendo a terapia, que estaba trabajando en sí mismo, que estaba aprendiendo a manejar mejor sus emociones. Se veía sincero. Me dijo que no me estaba pidiendo que volviéramos de inmediato, que solo quería que supiéramos llevarnos bien por Jaime, que quería que pudiéramos ser amigos. Acepté. Era lo más lógico. Teníamos un hijo juntos, íbamos a estar conectados por el resto de nuestras vidas. Era mejor llevarnos bien. Empezamos a hablar más. Cuando venía por Jaime nos quedábamos platicando un rato. Me contaba de su trabajo, de su terapia. Yo le contaba de mi trabajo, de cómo estaba Jaime en la escuela. Poco a poco nos fuimos acercando otra vez. Ya no solo hablábamos cuando venía por Jaime, también nos mandábamos mensajes durante la semana. Empezamos a vernos para tomar café y platicar de cosas de Jaime. Me di cuenta de que lo estaba pasando bien con él. Me hacía reír como antes. Me escuchaba cuando le contaba de mis problemas. Me daba buenos consejos. Era fácil estar con él. Un día me invitó a cenar. Dijo que Jaime podía quedarse con mi mamá, que necesitábamos tiempo de adultos para hablar de cosas importantes. Acepté sin pensar mucho. Fuimos a un restaurante bonito. Platicamos de todo. De cómo habían sido estos años separados, de que habíamos aprendido, de cómo habíamos cambiado. Él realmente parecía diferente, más maduro, más consciente de sus errores. Al final de la cena me dijo que me extrañaba. No de forma desesperada como antes, sino tranquila, sincera. Me dijo que había entendido que presionarme no iba a funcionar, que si algún día yo decidía darle otra oportunidad tenía que ser porque yo realmente lo quisiera. Le dije que no sabía qué quería, que estaba confundida,
que una parte de mí sí lo extrañaba, pero que tenía miedo de repetir los mismos errores. Me dijo que lo entendía perfectamente, que no me estaba presionando, que solo quería que supiera que él seguía ahí, que seguía amándome, que si algún día yo estaba lista él estaría esperando. Regresamos cada uno a su casa. Pero esa noche no pude dejar de pensar en la cena, en cómo me había sentido con él, en lo bien que la habíamos pasado. Las siguientes semanas seguimos viéndonos. Ya no solo para hablar de Jaime, sino porque queríamos pasar tiempo juntos. Íbamos al cine, salíamos a caminar, cocinábamos juntos cuando Jaime estaba con mi mamá. Me estaba enamorando de él otra vez. O tal vez nunca había dejado de amarlo. Ya no sabía. Un día me besó. Estábamos en su casa viendo una película. Jaime ya estaba dormido en el cuarto de visitas. Enrique se acercó y me besó despacio, dándome tiempo de alejarme si quería. No me alejé. Le devolví el beso. Sentí todo lo que había dejado de sentir años atrás. La emoción, el deseo, las mariposas en el estómago. Terminamos en su cuarto. Fue como la primera vez que estuvimos juntos, lleno de emoción y nervios. Después nos quedamos abrazados en silencio. Me dijo que me amaba. Le dije que yo también lo amaba. Y en ese momento lo sentí de verdad, sin dudas, sin miedos. Empecé a quedarme más seguido en su casa. Primero eran solo algunas noches, después fueron más. Jaime estaba feliz de vernos juntos otra vez. Preguntaba si eso significaba que íbamos a volver a ser una familia. Le dijimos que sí, que estábamos intentándolo otra vez. Un día que estaba sola en su casa buscando algo en el closet, encontré un cuaderno viejo. Era del tiempo en que estábamos separados. Lo abrí por curiosidad. Estaba lleno de la misma frase escrita miles de veces, página tras página. Esther es mi esposa. Esther es mi esposa. Esther es mi esposa. Renglón tras renglón, toda la página. Pasé las hojas y era lo mismo en todas. Debía haber cientos, tal vez miles de veces escrita la misma frase. Me quedé helada. Esto era parte del trabajo de brujería. Había leído sobre esto, sobre escribir afirmaciones repetidas para manifestar lo que uno quiere. Cerré el cuaderno sintiéndome mareada. Fui al baño y me eché agua en la cara. Respiré hondo varias veces tratando de calmarme. Todo había sido real. Los muñecos, las oraciones, este cuaderno. Enrique realmente había hecho todo esto para que yo volviera con él. Y había funcionado. Porque ahí estaba yo, de vuelta en su casa, de vuelta en su vida, diciéndole que lo amaba. No le dije nada sobre el cuaderno. Lo dejé donde estaba y seguí con mi día como si nada. Esa noche cuando nos acostamos lo miré dormido a mi lado. Me pregunté si realmente lo amaba o si todo esto era producto de la brujería. Me pregunté si alguna vez iba a poder saberlo con certeza. Decidí que daba igual. Estaba ahí, estábamos juntos, éramos una familia otra vez. Jaime estaba feliz. Mis papás estaban contentos de vernos juntos. Los papás de Enrique también. Me mudé de vuelta con él oficialmente al mes siguiente. Empacamos mis cosas y las de Jaime y volvimos a la que había sido nuestra casa. Retomamos nuestra vida como si los años de separación no hubieran existido. Dormíamos juntos, desayunábamos juntos, criábamos a Jaime juntos. Enrique era el esposo perfecto otra vez. Atento, cariñoso, considerado. Me trataba como si fuera lo más importante del mundo. Y tal vez para él realmente lo era. Yo intentaba no pensar en los muñecos, en el cuaderno, en todo lo que había encontrado. Me decía que lo importante era el presente, que estábamos bien ahora, que éramos felices. Pero de vez en cuando lo veía muy concentrado en algo o cuando me miraba de cierta forma, recordaba todo. Recordaba su mirada aquel día cuando me dijo que iba a volver a ser suya. Recordaba los muñecos amarrados. Recordaba las miles de frases escritas en el cuaderno. Y me preguntaba hasta dónde había sido capaz de llegar para tenerme de vuelta. Me preguntaba qué más habría hecho que yo no sabía. Me preguntaba si algún día me lo contaría o si se lo llevaría a la tumba. Pasó un año desde que volvimos.
Luego 2. Seguimos juntos. Jaime creció feliz con sus dos papás viviendo en la misma casa otra vez. Todo parecía perfecto desde afuera. Y tal vez lo era. Tal vez había encontrado la forma de aceptar lo que había pasado y seguir adelante. O tal vez simplemente había aprendido a vivir con la duda, con la incertidumbre de nunca saber si mis sentimientos eran realmente míos. Enrique nunca mencionó nada sobre la brujería. Nunca admitió haberlo hecho. Y yo nunca le conté que encontré los muñecos, que los quemé, que encontré el cuaderno. Guardamos esos secretos cada uno. Vivimos con ellos todos los días sin hablar de ellos nunca. Ahora cuando la gente nos ve nos dice que somos la pareja perfecta, que tenemos una familia hermosa, que somos un ejemplo de que el amor verdadero siempre encuentra la forma de volver. Y yo solo sonrío y asiento, porque al final del día estoy aquí, con él, viviendo esta vida que tal vez elegí o tal vez me fue impuesta. Y ya no sé si importa saber cuál de las dos es la verdad. ¿Te gustó la historia? No te vayas de aquí, dejaré más relatos como este en tu pantalla final, solo tienes que hacer clic. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si tú crees en la amarración amorosa.